Ahora estamos hablándoles a los vencedores, a los que por la fe en Jesús y en las Escrituras están convencidos de que es posible vencer. Lo primero que tenemos que entender al tratar con estas potestades satánicas es algo muy importante y muy básico. Es que Jesús, mediante su muerte y resurrección, ya ha vencido a Satanás de una manera total e irrevocable de una vez por todas. Si no entendemos esto, no tenemos nada en que basarnos para tener victoria. Quisiera repetir lo que dije. Jesús venció a Satanás de una manera total e irrevocable una vez por todas. No hay nada que Satanás pueda hacer para cambiar esa verdad. Cuando Jesús murió, dijo, consumado es. Y así es. Jamás habrá que añadir nada a lo que él hizo y jamás se le puede quitar nada. Hay una escritura que lo dice muy claramente. Colosenses 2, capítulos 2, 13 y 15. Estas son declaraciones complicadas y yo pudiera tomar el resto de esta reunión para explicar su significado, pero no pienso hacer eso. Solo quiero destacar ciertas afirmaciones. Colosenses 2, empezando en el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios, Padre, os dio vida juntamente con Él, Jesucristo el Hijo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Empecemos con el último versículo. Los principados y las potestades que se mencionan allí son los mismos que vimos anteriormente en Efesios 6:12. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Se trata de las diferentes esferas de dominio y la jerarquía de autoridad del reino de Satanás. Contra eso estamos luchando. Pero tenemos que entender que Jesús ya ha derrotado a Satanás públicamente y de una manera total. Ahí dice que Él ha triunfado. Y tenemos que entender lo que es un triunfo. Forma parte de la cultura del Imperio Romano. Cuando un general romano tenía un éxito militar fuera de lo común, al regresar a Roma, el Senado de Roma votaba y le atribuía un triunfo. Para celebrar ese triunfo se le montaba en un carro tirado por un caballo blanco y se le paseaba por las calles de Roma. Todos los habitantes de la ciudad se aglomeraban para aclamarlo y detrás de él se veían todas las pruebas de sus victorias. Los gobernantes, los comandantes que él había derrotado iban caminando encadenados detrás de él. Luego venían caminando muchos prisioneros y en algunos casos hasta animales salvajes provenientes de los territorios conquistados, tal vez animales que el pueblo romano jamás había visto. Esto es un triunfo. No es el hecho de ganar la victoria, sino más bien la celebración de la victoria que ya se ha ganado. Aquí Pablo está diciendo que mediante su muerte y su resurrección, Jesús fue puesto en el carro triunfal y paseado por el mundo invisible. Y detrás de él iban caminando encadenadas todas las potestades de Satanás. Esto implica una victoria total. Ahora, para ganar esta victoria, Jesús hizo por nosotros dos cosas. Solo puedo mencionarlas brevemente. La primera tiene que ver con el pasado. Debemos de tener en cuenta que la mejor arma de Satanás contra nosotros es la culpa. Mientras él pueda mantenernos culpables, no podremos contra él. Mediante esta victoria, Jesús le puso fin al problema de la culpa. Primeramente, en cuanto al pasado, él hizo posible que fueran perdonados todos nuestros pecados pasados. Dice, perdonándoos todos los pecados. Esa palabrita todos es muy importante.
Tenemos que creer que cada pecado que jamás hayamos cometido ha sido perdonado. Si tenemos aunque sea un pecado no perdonado, es un instrumento que Satanás puede usar contra nosotros, para frustrarnos y hacernos improductivos. Lo otro es más complicado, pero quisiera mencionarlo brevemente. Jesús ha abolido la ley de Moisés como medio por el cual se llega a ser justos delante de Dios. No ha abolido la ley en el sentido de que todavía forma parte de la palabra de Dios y de Israel. No ha abolido todas las lecciones que aprendemos de la ley de Moisés, pero sí ha abolido la ley como manera de llegar a ser justos delante de Dios. Mientras la ley era el requisito, cada vez que queríamos decir que éramos justos, Satanás podía señalar algunos mandamientos o algún decreto que no habíamos obedecido, decir, ahí está, no tienen ningún derecho de acercarse. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él puso fin a ese aspecto de la ley. Y las Escrituras dicen de manera muy gráfica, clavándola en la cruz. De modo que cuando abrazamos la cruz, ya no estamos bajo la ley. Nuestra justicia ya no depende de guardar mandamientos, sino de tener fe. Somos justificados, hechos justos por fe. Siempre me impresiona mucho la manera en que Jesús trató a Pedro durante la última cena. Jesús le dijo a Pedro, vas a negarme 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro dijo que no lo haría, pero sabemos que lo hizo. Luego Jesús dijo, pero yo he rogado por ti, no para que no me niegues, sino para que tu fe no falte. Si logramos seguir creyendo, nuestra fe nos dará la victoria. Así que nunca se deje mover de su fe. No permita que ninguna derrota, ninguna acusación, nada lo aleje de su fe de que Jesús murió en su lugar. Llevó sus pecados. Fue hecho pecado por usted y le ha ofrecido el manto de justicia puro y sin mancha. ¿Saben lo que significa ser justificado? Esto no es parte de mi mensaje, pero es tan importante. Es una frase legal. Usted ha sido sometido a juicio por el tribunal celestial y el tribunal ha dado su veredicto. El veredicto es no culpable. ¡Qué maravilla! No culpable. Satanás puede decir lo que quieras, puede señalar todos mis pecados, mis faltas, mis debilidades y estaré de acuerdo contigo. Tal vez hasta te pueda contar algunos pecados que no sabes míos. Pero el tribunal celestial ha emitido el fallo de no culpable. Soy justificado. Dios me ha atribuido su justicia, me ha hecho justo. ¿Saben lo que estoy diciendo? Es como si nunca hubiera pecado. Así es. Y si nos apoyamos en esa verdad, somos más que vencedores de Satanás, mediante la victoria que Jesús ya ganó. Si nos apoyamos en cualquier otra cosa, nunca lograremos tener victoria. La cruz es lo único que nos da victoria.